Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Bienvenidos a los suscriptores que siguen viendo este canal de astrología y bienvenidos a todos los muchos nuevos suscriptores que han llegado y a las personas que por primera vez ven un video de este canal de astrología Área de Agua. En el día de hoy quiero hablarles de la astrología de noviembre, pero dado que la astrología en este momento también está muy pesada y complicada por los eclipses, por Marte que está retrógrado y por la cuadratura entre Saturno y Urano. Entonces he decidido que en este video voy a hablar de la astrología de noviembre solo y únicamente de los aspectos positivos que van a suceder en noviembre, que además son muchos y no voy a poder hablar de todos y estoy sorprendida de que hayan tantos aspectos positivos en noviembre. Entonces me voy a enfocar en los aspectos positivos como para darle otra mirada al momento astrológico que estamos viviendo y que además vamos a vivir este mes, porque la astrología no solamente se trata de eclipses, ni de cuadraturas, ni de tránsitos difíciles. Yo sé que los astrólogos tendemos a centrarnos en los aspectos negativos, pero también hay aspectos positivos y es importante también hablar de ellos y no se trata de tener una visión optimista que no está basada en la realidad, sino que simplemente suceden aspectos positivos en la astrología y hay que hablar de ellos también. Si quieren una lectura de su carta astral, pueden ir a la página que está en la descripción y allí pueden encontrar las opciones de lecturas astrales que hay, la descripción, los precios y pueden agendar directamente ahí. En una lectura de su carta astral podemos hablar de cualquier área de su vida, de alguna problemática que tengan. Yo lo que hago es hacer una descripción general de esa área o áreas de las cuales ustedes quieren hablar o enfocarse. Miro los tránsitos presentes que están teniendo y miro también los tránsitos futuros que van a tener de aquí a 3 meses, 6 meses o un año. Y a veces también miro la revolución solar como para ver qué va a suceder en el siguiente año después de su cumpleaños, sobre todo si su cumpleaños ha estado reciente. Entonces, la página está en la descripción y ahí pueden agendar directamente. No siendo más, empecemos. Bueno, el primer tránsito del que quiero hablarles es el casime que va a suceder entre Mercurio y el Sol a 15 grados en el signo de Escorpio. Esto es el 7 de noviembre, justo el día antes del eclipse del 8 de noviembre. Me parece muy interesante este Casimi justo antes del eclipse. A mí me gusta hablar de los Casimis porque son tránsitos muy interesantes, sobre todo los Casimis entre Mercurio y el Sol son tránsitos muy interesantes para entender cosas de una forma que uno no había entendido cosas en el pasado. Por ejemplo, es como un momento en que uno puede tener una idea muy brillante o es un momento en el que uno puede entender algo muy profundo y dado que este Casimi se da en el signo de Escorpio, puede ser un momento en que uno puede entender algo profundo de la psicología de uno, de el subconsciente de uno, de las emociones de uno, sobre todo a un nivel también disfuncional. Es, por ejemplo, ese momento en el que uno está con el psicoterapeuta y como que tiene un momento de claridad o un momento de eureka donde uno puede entender una situación. También, digamos que en un sentido un poco más superficial, un Cassini, sobre todo en el signo de Escorpio,
puede tratarse de una develación de alguna información secreta, puede tratarse también de la develación de alguna información que no sea muy buena, alguna información que alguien ha estado manipulando o escondiendo sin que sean las mejores intenciones. Para las personas que, por ejemplo, estudian y que están haciendo trabajos o que están haciendo una tesis, es un gran momento para investigar, para resolver problemas que implican ir a la profundidad de las cosas y de los asuntos. Es como un Casimi muy profundo en cuanto a la información porque Mercurio se comporta en Escorpio. Mercurio en Escorpio es como el investigador, como el detective que busca la información que nadie sabe, la información profunda, la información que está escondida en los libros, en los archivos. Entonces este casi me parece súper interesante, sobre todo también antes del eclipse. En noviembre 10 está el trígono entre Venus y Neptuno, se los voy a mostrar acá. Entonces Venus está aquí en Escorpio y está haciendo un trígono a Neptuno que está en el signo de Piscis. Este trígono probablemente es uno de mis favoritos en este mes, sobre todo porque es un aspecto que viene después de un momento como de mucha turbulencia con los eclipses. Es uno de los primeros aspectos más positivos después de estos eclipses y después de del inicio de la retrogradación de Marte y de todas estas cuadraturas que Venus y el Sol han venido teniendo también con Saturno en Acuario. Aquí como se puede ver en esta línea roja. Este es un tránsito muy de mucha sensibilidad emocional porque es Venus en Escorpio, que es un signo de agua, haciendo un trígono con Neptuno en Piscis, que Piscis también es un signo de agua. Entonces es un aspecto de mucha sensibilidad, es un aspecto donde uno puede sentir mucho, pero puede sentir bien. Tal vez es un momento donde uno quizás pueda entender las propias emociones y los propios sentimientos sin que sean tan abarcadoras y sin que sean tan imposibles de manejar como le pasa a mucha gente con las emociones y con los sentimientos que a veces son tan abarcadores y tan difíciles de entender que uno prefiere como hacerlas a un lado o evadirlas y pues eso siempre resulta peor. Entonces es un buen momento para darnos la oportunidad de sentir a través del arte y de la creatividad, porque Neptuno es un arquetipo que está relacionado con la fantasía, con la ficción, con el arte, con las imágenes, con la música, con todo lo que no es real, con la espiritualidad y pues Venus directamente está relacionada con también con el arte. Entonces, en trígono es un aspecto que puede ser muy bueno para la creatividad, puede ser un tránsito muy inspirador para hacer algo creativo. Sobre todo es un tránsito muy inspirador para la creatividad y para las cosas creativas que nos produzcan muchas emociones y emociones profundas. Em, entonces piensen si ustedes son creativos, pues piensen también en hacer cosas creativas que despierten emociones y sensibilidad en los demás, como eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre simplemente escribir una canción muy emocional o si digamos no son creativos, también es un buen momento para disfrutar un tipo de arte en el que uno también sienta que pueda sublimar muchas emociones, como escuchar una gran obra de música clásica o ver una ópera o ir a un museo y ver
eh, algunas obras que le hagan sentir a uno muchas cosas. Es un tránsito, digamos, de muy profundo para la creatividad y como para las artes que inspiran mucha emocionalidad y que también permiten sublimar muchas cosas psicológicas y emocionales. También es un buen tránsito para si quieren tener alguna cita romántica o salir con alguien y también pasar como un momento muy idílico a nivel amoroso y a nivel romántico. Si soy honesta, este tránsito es muy bueno para eso, entonces es como genial si quieren preparar una muy buena cita o un muy buen momento con alguna persona que es muy importante para ustedes o también para compartir con sus amigos también, por ejemplo, cosas artísticas o hablar también de cosas artísticas, es un buen momento para eso. Entonces, y también para disfrutar la naturaleza, por ejemplo, también si viven cerca al mar o a algún lago, algún río, es un buen día para ir a caminar cerca a lugares donde haya agua, pues porque estos son signos de agua y digamos que este elemento está exaltado de una buena forma en este tránsito. También es un buen tránsito si quieren hacer sanación emocional, sobre todo a través de la espiritualidad, a través de ejercicios espirituales o a través también de actividades creativas. Es un momento para sanar traumas, heridas profundas, de una forma, digamos, también más alternativa, como creativa y espiritual. Entonces, de esto se trata este gran tránsito que me parece maravilloso justo después de estos eclipses. En noviembre 12 también hay un trígono entre Mercurio y Neptuno. Es muy parecido al trígono entre Venus y Neptuno del que hablé, pero entonces en este trígono específicamente es un trígono muy bueno para hacer cosas creativas que tengan que ver con la comunicación, con la escritura. Es también un muy buen aspecto para tener conversaciones emocionales con otra persona. Por ejemplo, si uno necesita expresar algo emocional de una forma hablada o de una forma escrita hacia otra persona, aunque yo ya no creo que la gente escriba cartas. Pero bueno, también es un tránsito bueno para planear cosas, digamos, a un nivel como ensoñador. Por ejemplo, si uno quisiera como planear el viaje de sus sueños o planear el proyecto de sus sueños. Es como porque Mercurio tiene que ver también con la planeación. Entonces es un muy buen momento para, por ejemplo, hacer un vision board o, o para fijarse como objetivos grandes y ensoñadores en cuanto a algún buen proyecto y plasmarlos también. Entonces, este es un buen tránsito para este tipo de cosas. Bueno, entonces en noviembre 14 también hay un trígono, otra vez a Neptuno, pero esta vez el trígono viene del Sol. Este es un aspecto muy interesante en astrología porque yo no suelo ver en cartas astrales un trígono entre Neptuno y el Sol, sino que más bien suelo ver como cuadraturas entre el Sol y Neptuno. Este es un aspecto muy bueno en relación a la carrera, en relación a nuestras ambiciones, digamos, más grandes, digamos, lo que nosotros queremos lograr en la vida, a nivel profesional y a nivel de nuestra carrera y en un sentido de imagen pública y por lo cual queremos ser reconocidos o queremos de pronto tener fama, si eso es lo que buscamos.
la figura del sol es una figura, pues digamos, más egocéntrica y que busca este tipo de cosas como el reconocimiento, la fama, la ambición. En relación con Neptuno y sobre todo cuando está en un trígono, sobre todo tiene que ver con para las personas que están interesadas y para las personas que quieren hacer o desean desarrollar proyectos relacionados con el arte, con la creatividad y con la espiritualidad. Entonces, este es un buen trígono para las personas que trabajan en esos ámbitos, en los ámbitos espirituales, ofreciendo servicios espirituales o, por ejemplo, también ofreciendo servicios en los que uno necesita tener mucha compasión hacia otras personas, en los que uno necesita ayudar mucho a las otras personas, incluso de una forma caritativa. Las personas de nuevo que son creativas, que trabajan en todos o cualquier ámbito de las artes, que igual es muy amplio. Entonces es un buen tránsito para, por ejemplo, si ustedes quieren lanzar un proyecto eh, relacionado con esto, o por ejemplo, si quieren investigar o si quieren como entender o reenfocar algo con respecto a su carrera en estos temas que les he dicho, pero también para iniciar proyectos en relación a estos temas de espiritualidad y de creatividad, si están directamente relacionados con su carrera o con, digamos, sus sueños más grandes en este sentido. Este tránsito también es muy interesante en cuanto a las figuras paternales y a las figuras de poder. Y con las figuras paternales no quiero decir solamente el papá o el padre, sino uno también puede tener una madre que haya cumplido un rol más paternal o puede ser también un abuelo o una abuela. Es un buen momento para, por ejemplo, para aproximarse a alguna figura de autoridad o alguna figura paternal y tener una, no sé, una muy buena conversación o decir acercarse para mejorar una relación con una figura paternal. Es un buen tránsito también, por ejemplo, si ustedes necesitan solucionar algún problema o tener algún tipo de conversación difícil de nuevo con alguna figura de autoridad o con alguna figura paternal. Es un buen momento también para encontrar alguien que los guíe a ustedes en algún proceso psicológico, mental o emocional de sanación, como ese tipo de personas que uno busca para sanar cosas psicológicas, para tener una guianza, para aprender, sí, como para encontrar algún maestro o algún gurú. Este tránsito habla de eso. Y también es un buen momento para, si ustedes están en este asunto de la sanación y de tratar de evolucionar siempre en un sentido emocional y psicológico, es un muy buen tránsito para actividades espirituales en las cuales ustedes puedan sanar traumas que hayan tenido con alguna figura paternal. Y lo digo también pues porque el sol está en Escorpio y Escorpio, como ya bien lo he dicho, es un arquetipo que está directamente relacionado con nuestra psicología, eh, como con todo el arquetipo existencial y emocional profundo del ser humano. Entonces es un muy buen tránsito para confrontar traumas que uno haya podido tener con alguna figura paternal y sanarlos. Sobre todo también a un nivel muy profundo y espiritual, porque Neptuno es este arquetipo que nos habla de la espiritualidad también. Entonces, un tránsito muy bonito y muy interesante este.
El siguiente tránsito positivo de este mes de noviembre es el 15 de noviembre y es el trígono que Venus tiene con Júpiter. Venus todavía está aquí en Escorpio, en los últimos grados o en el último grado, y está haciendo un trígono a Júpiter, eh, que también está aquí retrogradando en el signo de Piscis. Este es un tránsito muy, muy, muy bueno porque, pues primero, es un aspecto entre los dos benéficos, que son Venus y Júpiter. Segundo, es un trígono, que es uno de los aspectos más benéficos, que es de la naturaleza de Júpiter. Y tercero, está este Júpiter en Piscis, está en uno de sus signos regentes. El otro signo regente de Júpiter es Sagitario. Entonces, Júpiter está en su casa desarrollando sus mejores cualidades. Este tránsito yo lo veo como algo muy relacionado con el dinero, con la materialidad, con la belleza, sobre todo como con la expansión de estas temáticas. Entonces puede ser un día, por ejemplo, si ustedes venden cosas, puede ser un muy buen día, o estos días alrededor de este tránsito son buenos días para vender cosas, para recibir dinero, de pronto pueden estar recibiendo algún tipo de bono económico por alguna situación. Es un buen momento también para, por ejemplo, si ustedes quieren lanzar algún producto, eh, sí, quieren lanzar algún producto y venderlo, sobre todo también un producto relacionado con belleza y con arte y con todas las cosas que producen confort, que son las cosas con las cuales está relacionada Venus. Entonces es un gran día para lanzar un producto de este tipo, cosas decorativas, arte, etcétera. Y digamos que es un tránsito que si lanzan un producto ese día, les puede generar buenas ventas, buen dinero. ¿Qué más es este tránsito? Este Venus con Júpiter es un gran tránsito para pasar un buen momento con los amigos, como un tránsito muy muy social, sobre todo con gente venusiana, y con gente venusiana quiero decir gente que tiene más desarrollada su parte femenina, pueden ser hombres o pueden ser mujeres, no necesariamente va con el género. Es un buen momento para recibir amor, para recibir cariño, para que a uno lo consientan, todo ese tipo de cosas. Es un tránsito maravilloso. A mí me encantan los tránsitos entre Venus y Júpiter. Son de los mejores, son los dos benéficos encontrándose y haciéndonos la vida más agradable en medio de tantas problemáticas. También es un buen tránsito, por ejemplo, para tener una primera cita con alguien. eh, para pasar un buen momento con el esposo o con la pareja. Eh, no lo sé, para todo ese tipo de cosas románticas es un gran tránsito esta Venus en relación con Júpiter. Acá, también es un gran tránsito para comprar cosas, para encontrar, por ejemplo, productos o cosas que uno como que uno necesita, eh, y como que los puede encontrar fácil y son bonitos y a uno le agradan mucho y le gustan mucho. Entonces, por ejemplo, si hace rato están pensando en hacer una compra de algo, eh, es un buen día para hacerlo. O si hace rato están pensando en comprar algo y no lo han buscado, es un buen tránsito para buscar algo que sea difícil de obtener. Y porque es que es como ese tipo de cosas que uno compra y que le dan satisfacción y que uno siente como que no botó la plata en eso. Entonces, sí, es un buen tránsito para el shopping. De todas maneras, tengan mucho cuidado, pues porque Júpiter expande a Venus, o sea, Júpiter es un arquetipo que expande todo y exagera todo. Entonces,
si se van a ir de compras, tengan cuidado de no exagerar, ¿no? De no gastar tanto porque puede suceder también con este tránsito. Y también es un muy buen tránsito si quieren salir a divertirse, hacer una fiesta, porque Júpiter también está relacionado con, digamos, con las fiestas y con la diversión y sobre todo como en pasarla bien y en el entretenimiento y como en el entretenimiento por lo alto, ¿me entienden? Como ir a, no sé, a un gran evento, a un concierto o a un restaurante donde vendan comida muy buena y en abundancia. Es como este tipo de actividades que le encanta a Júpiter y en relación con Venus, pues mucho más en este tránsito, entonces aprovechen. En noviembre 16, Venus sale de Escorpio y entra a Sagitario. Yo creo que este es uno de mis días favoritos del mes, porque es que realmente Venus en Escorpio está en detrimento y es muy difícil eh, desarrollar las cualidades venusianas cuando Venus está en Escorpio. Es muy difícil encontrar la armonía, el amor, la tranquilidad, la belleza, de una forma simple. Entonces Venus entra a Sagitario, pues Venus no es que esté exaltada en Sagitario, tampoco está en detrimento, tampoco está en su casa regente, pero sí se comporta mucho mejor que en Escorpio. Y a mí me gusta mucho este arquetipo de Venus en Sagitario. He conocido varias personas con este arquetipo. Es un buen, estas semanas que Venus va a estar en Sagitario coinciden pues como con el inicio de la Navidad y con todas esas actividades de fin de año pues que igual a mucha gente le gustan. Entonces es un buen momento para compartir con la familia, con los amigos, tener todas esas reuniones navideñas y de fiestas de fin de año, sobre todo como las de noviembre y principios de diciembre. Es un buen tránsito, por ejemplo, para viajar o si necesitan planear viajes y sobre todo para planear viajes de vacaciones o irse de vacaciones, ¿no? Es un buen tránsito, por ejemplo, también para, mm, como Sagitario, pues está regido por Júpiter y es un arquetipo que está relacionado con la filosofía. Es un buen tránsito para tener discusiones o conversaciones filosóficas, por ejemplo, en torno a los temas venusianos como el arte, la belleza, la estética, la materialidad, porque todo tiene una filosofía y uno puede hablar filosóficamente de todo. Entonces, este es un buen momento para eso, para compartir como con las amigas o los amigos de uno, la gente que uno conoce eh, que tienen como una parte muy femenina, pero a la vez también muy filosófica. Es un buen momento para compartir con este tipo de personas o incluso digamos, para entrar en contacto con ese tipo de cualidades como entre lo filosófico y lo femenino. Entonces, Venus entra a Sagitario y por fin sale de Escorpio y pues ya todos estos planetas ya van a empezar a salir de Escorpio y toda esta temporada de sanación y de profundidad y de mucha confrontación con el arquetipo de Escorpio a partir del 16 de noviembre va a empezar a disminuir. En noviembre 19, cuando Venus ya esté en Sagitario, va a hacer una conjunción con Mercurio. Entonces, Venus y Mercurio van a estar en una conjunción súper larga, van a estar muy cerca del uno del otro por un grado, no más. Entonces es una conjunción muy larga hasta el 29 de noviembre y yo la extendí hasta el 29 de noviembre, que son como
los 3 grados de separación que se necesitan para un tránsito. Este es un tránsito maravilloso. O sea, si hay uno de los tránsitos que a mí más me gusta es cuando Venus y Mercurio se encuentran, porque es un momento, es un periodo, y sobre todo este va a ser un momento y un periodo de mucha reconciliación, de poder tener buenas conversaciones con la gente, de poder tener acuerdos con otras personas, de poder ser diplomáticos de una buena forma, sin que sea una diplomacia falsa, como yo lo digo. Em, de que si uno necesita tener una conversación difícil con alguien, uno pueda hacerlo sin que eso devenga en peleas y en discusiones terribles. Los tránsitos entre Venus y Mercurio cuando son positivos es lo mejor que uno le puede pasar para la comunicación, para la escritura, para solucionar problemas con todo lo que tiene que ver con la comunicación. Es un buen tránsito para encontrar libros, podcasts, videos de YouTube, todo tipo de información que sea amena, que sea agradable, que sea armónica, que lo haga sentir a uno bien. ¿Qué más puede tratarse este tránsito? Es un muy buen tránsito para viajar, es un tránsito excelente, excelente para viajar. Es un buen tránsito también buenísimo para desarrollar em, como estrategias de marketing y de ventas, porque Mercurio está muy relacionado con el marketing y con las ventas, y pues con Venus ahí, Venus le da como esa cualidad de que el marketing o las ventas o las estrategias que uno pueda tener sean armónicas o sean bonitas o sean atractivas, sobre todo como atractivas para el público. eh, entonces es un buen tránsito para vender cosas también, para estrategias de marketing, es un buen tránsito también para si ustedes son una figura pública, una imagen pública, o si quieren mejorar sus redes sociales, para un buen manejo de las redes sociales. Este tránsito es buenísimo para abrir una red social, para hacer buena propaganda, para hacer buena publicidad. Este es un tránsito maravilloso, además, porque Sagitario también está relacionado con la propaganda, con la publicidad. Entonces, un gran tránsito. La única desventaja que yo veo de este tránsito es como Sagitario es un arquetipo que está relacionado con la gran perspectiva de las cosas y como tener una imagen grande de las cosas, entonces a veces uno puede perder muchos detalles de proyectos o de situaciones o de comunicaciones, entonces como que uno puede divagar mucho o opinar mucho sobre las cosas sin tener como argumentos claros y detallados, que es, digamos, eh, el arquetipo contrario a Sagitario, que es Géminis, y Géminis es este arquetipo que es muy bueno para encontrar todos los argumentos precisos y la información precisa y el detalle de la comunicación y de la información, ¿no? Pero entonces Sagitario es todo lo contrario. Sagitario mira la parte grande de las cosas, la filosofía de las cosas, los proyectos grandes. Es un buen tránsito para soñar con proyectos grandes, para planear proyectos grandes, para lanzarse al agua en proyectos grandes, ahí con la compañía de Venus. Es un tránsito, por ejemplo, si ustedes están buscando estudiar alguna maestría, algún doctorado, alguna carrera, algún curso de educación superior, es un buen tránsito como para buscarlo, como para aplicar a ese tipo de educación, porque Sagitario es un arquetipo que también está relacionado
ay, no me he dado cuenta que esto se ve borroso, que está relacionado con la educación superior. Eh, ¿Qué más? Este tránsito maravilloso es también muy bueno para, por ejemplo, trabajar como en nuestras creencias espirituales y sobre todo de pronto con figuras femeninas, con mujeres, pues porque está Venus ahí, entonces, por ejemplo, no sé, seguir a líderes espirituales femeninos o leer, no sé, literatura o leer filosofía o leer o investigar, no, no tanto investigar, sino como informarse acerca digamos, de creencias espirituales y también de filosofías en relación con las mujeres, eh, cosas que hayan pioneras, mujeres en estas áreas de la filosofía y de la literatura y de la espiritualidad. Es un buen momento para estudiar ese tipo de cosas relacionadas más con las mujeres en ese sentido. Y también como para, si ustedes son una figura femenina, sean hombres o mujeres, o si tienen más desarrollada esa parte como femenina, es un buen momento también para publicar, sí, sobre todo como para publicar, si escriben, para publicar libros. Entonces, sí, un tránsito o publicar artículos, todo lo que tenga que ver con publicación editorial y mujeres, ¿sí? Esto es un buen tránsito para eso, que va del 19 de noviembre al 29 de noviembre. Entonces, aprovechenlo muchísimo, como siempre digo, con estos tránsitos al final. En noviembre 23 vamos a tener la luna nueva entre el Sol y la Luna, valga la redundancia, en Sagitario. Esta luna es, es el bálsamo que necesitamos después de estos eclipses. Es la primera lunación después de los eclipses. Es el inicio de un nuevo ciclo completamente diferente que no tiene nada que ver con las temáticas de los eclipses. Está en el signo más optimista y expansivo de todo el zodiaco, que es Sagitario, que está regido por Júpiter, que es el mayor benéfico, el planeta que expande todo de una forma positiva y que cree en lo imposible. Esta luna nueva me encanta. Se trata del inicio de esos proyectos que todos soñamos, sea en cualquier área de nuestra vida, en nuestra salud, en el amor, en el trabajo, en la creatividad, en nuestra cotidianidad, digamos, también, digamos, por ejemplo, en lo que queremos invertir nuestra plata, en las cosas que queremos comprar, en los lugares que queremos viajar. Eso ya depende de dónde caiga Sagitario para cada uno de ustedes en su carta astral. De pronto haga una lectura de esta luna nueva para cada uno de los signos ascendentes, aunque no prometo nada. Pero así a grandes rasgos se trata del inicio de esos proyectos grandes que uno tiene de, eh, del soñar, de esa capacidad que eh, uno tiene de soñar grande, que a veces uno pierde en el camino de la vida por muchas cosas que le han sucedido, pero entonces este es un buen momento para volver a creer que las cosas pueden salir bien, que podemos lograr nuestros sueños. Esto suena demasiado, demasiado optimista, pero así es Sagitario. Em, Y pues además porque después de toda esta temporada de Escorpio, pues es muy posible que mucha gente haya perdido la fe después de tanto
drama y de tanto dolor y de tantas pérdidas y de tantos finales que han habido últimamente eh, en el mundo, en la vida personal de tantas personas. Entonces, es una luna nueva que no tiene realmente aspectos difíciles, por el contrario, su planeta regente es Júpiter, que se encuentra en su otro signo regente que es Neptuno. Neptuno no, ay Dios, Neptuno no, Piscis. En su signo regente, en su otro signo regente que es Piscis. Entonces, Piscis es para mí, o lo como yo lo he visto también, es el signo de la idealización. Eh, Sagitario es como el signo de los sueños, pero es el arquetipo como que está relacionado con los sueños que uno cree que puede realizar, así sean como imposibles, y como que uno se lanza al agua a hacer algo sin tener ni la más mínima idea de cómo lo va a hacer, pero es que es como esa fe que uno tiene. El arquetipo de Sagitario está relacionado con la fe, con la capacidad de creer que uno puede lograr cosas grandes, imposibles, o imposibles, digamos, también desde la perspectiva de uno o desde la perspectiva de otras personas, pero que uno finalmente lo hace porque uno cree. Sagitario es la fe, es la fe ciega. ¿M? Es como cuando uno como si alguien se lanzara a un mar o a un lago sin saber nadar, teniendo alguna fe de que alguien va a aparecer y le va a enseñar a nadar o de que va a pasar un barco y lo va a rescatar. Obviamente es extremo, no estoy sugiriendo ni que lo hagan ni mucho menos, sino que es una metáfora, es como esas cosas que uno hace y que uno dice, pero esto se ve como imposible, pero lo voy a hacer y en el camino iré encontrando las estrategias, los modos. Sagitario no planea las cosas, Sagitario las hace y se lanza y ahí verá uno, es como cuando uno, por ejemplo, decide como voy a comprar un pasaje y me voy a ir a la India durante los próximos 6 meses, no sé dónde me voy a quedar ni de qué voy a vivir, pero allá voy a llegar y en el camino uno va encontrando de pronto, conoció a alguien en el avión o en el bus y le da posada y después entonces se consiguió uno un trabajo y porque es como cuando uno se lanza de esas cosas y uno se ve en la necesidad de buscar recursos a la fuerza porque se lanzó a una situación que a uno lo obliga a, a cumplir esos sueños grandes. Entonces, esta es esta luna nueva y con Júpiter acá en Pisces también la veo como Júpiter es el idealismo, pero entonces Júpiter en esta retrogradación que hizo acá en Pisces vino como a comprobar, como a revisar nuestros idealismos. Esas cosas que, a ver, cómo uno puede diferenciar el idealismo de, digamos, de los sueños de Sagitario. Júpiter en Piscis tiene que ver con el idealismo y sobre todo con el idealismo en relación a la emocionalidad, a la fantasía, a la espiritualidad, a lo artístico, al romanticismo. Es muy diferente al idealismo de Sagitario, que tiene que ver más como con los proyectos, digamos, como que son más de la tierra, de más tridimensionales, que tienen que ver con la tierra, con lo terrenal. Piscis está más relacionado con la fantasía y con los sueños y con el amor y con el romance y como con esas cosas imposibles. Entonces, yo siento que esta luna nueva es como, como la inmersión un poco de estos dos mundos.
de la ensoñación de lo real y de la ensoñación de la fantasía y del romance. A mí, honestamente, Júpiter en Piscis me parece un arquetipo muy difícil y el arquetipo también de Piscis me parece muy difícil porque eh, es como cuando uno quisiera que las cosas que uno sueña a un nivel creativo, a un nivel romántico, a un nivel espiritual, a un nivel amoroso, a un nivel de un mundo donde haya paz y armonía y compasión, a uno se le hace como un imposible, es como, esto nunca va a pasar, ¿no? Entonces, pero con esta luna nueva es una invitación como también yo lo veo como una invitación a mezclar esos dos tipos de ensoñaciones, las ensoñaciones más terrenales y las ensoñaciones más fantasiosas y románticas y como crear una sinergia entre esos dos arquetipos. En noviembre 26 vamos a tener un trígono entre Saturno, que está aquí en Acuario, esto es a 19 grados, con Marte, que está retrogradando en Géminis. Este aspecto, este trígono, va a durar más o menos como 4 días antes y no más, por ahí unos 5 días antes y unos 5 días después. Este es un aspecto más largo porque pues martes, no, incluso puede ser más largo. Este tránsito es como casi de 2 semanas enteras, porque Marte es un planeta mucho más lento y además está retrogradando y cuando todos los planetas retrogradan se mueven más lento. Eh, y no, obviamente los planetas no retrogradan, ¿no? Esto es desde la perspectiva de la Tierra, que es desde donde la astrología está basada. La astrología no está al 100% basada en la astronomía. Entonces, por eso es que uno habla de la retrogradación de los planetas, desde cómo uno los ve con los ojos desde la Tierra. Esto es una disciplina esotérica, no es una ciencia. Entonces, este trígono es un aspecto superior. ¿Esto qué quiere decir? Que Saturno es el que está haciendo el trígono a Marte y que pues Saturno es el arquetipo que tiene más predominancia con este Marte aquí en Géminis. Esto me gusta mucho eh, porque Marte en Géminis ha sido un planeta muy volátil, ha sido un planeta de mucho movimiento, de mucha lucha, de mucha argumentación, de mucha actividad, sobre todo cuando estaba directo y en sus inicios, ya cuando empezó a hacer la cuadratura a Neptuno se calmó un poco, pero em, pero eh, siento sobre todo, y he visto que en el momento que también empezó a retrogradar y empezó esa retrogradación, como que Marte otra vez se activó muchísimo. Y cuando Marte se activa en una retrogradación, lo que pasa es que pues suelen presentarse más argumentos, más discusiones, más violencia, más agresividad de todo tipo, comunicativa, pues sobre todo porque está en Géminis, pero también puede ser agresividad de todo tipo, física, eh, laboral, en todos en los medios comunicativos, en los medios educativos. Entonces, lo que puede pasar y es que esto ya depende de la carta astral de cada quien, pero lo que puede pasar con un Marte cuando retrograda es que se puede poner mucho más agresivo para mal
o empieza como a ralentizarse de una forma donde la gente pierde mucha energía para hacer cosas. Entonces, eso ya depende de cada carta astral, si ustedes tienen un Marte más activo, si Marte es su planeta desafiante, si lo tienen exaltado en una casa o en su signo. Entonces, eso depende. Pero pues ya ustedes sabrán si, por ejemplo, en esta retrogradación de Marte que empezó el 25 de octubre, que no, empezó el 31 de octubre, ustedes sabrán si se sienten más cansados o si por el contrario tienen mucha más energía o se sienten más irritables. Entonces, cuando Saturno se encuentra con este Marte acá el 26 de noviembre, lo que puede suceder es que Saturno es un planeta muy lento y es un planeta de límites y es un planeta eh, que está relacionado con la realidad brutal, o sea, lo que es real, punto, eso es Saturno. Entonces, cuando se conecta con un trígono con Marte es muy interesante porque como Marte es un arquetipo que le gusta hacer muchísimas cosas y moverse y como es tan directo y como es tan agresivo en muchos sentidos, en la forma de hablar, en la forma de realizar proyectos, en la forma de moverse y muchas veces Marte no quiere pensar, no quiere pensar en las estrategias, no quiere pensar en el largo plazo, lo que Marte quiere es moverse, es como hagamos esta vaina ya, yo no quiero pensar cuándo ni cómo, pero movámonos. Y cuando se encuentra con Saturno, Saturno no, Saturno es el arquetipo que nos dice, mm, hay que pensar para que uno se mueve, cuáles son las consecuencias a largo plazo de las actividades que estamos haciendo o de los proyectos que estamos haciendo. ¿Cómo nos va a servir esto de aquí a 7 años, 10 años, para el resto de nuestras vidas? ¿Vale la pena invertir en estas cosas en las que estamos invirtiendo con toda esta actividad marcial? Entonces, estos dos arquetipos cuando se conectan son muy interesantes porque es como esta capacidad, es como una máquina con una, valga la redundancia, con una maquinaria, con una estructura perfecta, que se mueve de una forma ni tan lenta ni tan rápida para producir algo. Entonces, Marte con Saturno en trígono es poder tener esta capacidad de trabajar disciplinadamente y juiciosamente para un objetivo a largo plazo, que valga la pena, que uno sepa que de verdad va a tener resultados y consecuencias y beneficios, y no como hacer las cosas por hacerlas, como muchas veces a Marte le gusta. Y sí, disciplinadamente, digamos, con calma, pero con constancia, em, teniendo la mirada fija también en el futuro y en las consecuencias de lo que uno también está haciendo en el presente. Entonces, este es un tránsito muy bueno para ese tipo de proyectos como a largo plazo, para planear cosas a largo plazo, para saber cómo uno las va a hacer, fijarse los objetivos. Y bueno, también como Marte está retrogradando, esto también tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes lanzaron un proyecto o empezaron un trabajo, o empezaron una relación o cualquier área de su vida donde esté este Marte, es como una revisión como de, bueno, esto que estoy haciendo, si tiene los pies sobre la tierra, si tiene una base real, cuáles son los hechos de esta situación que he venido desarrollando, me está sirviendo, me va a servir para el futuro, ¿tiene algún futuro? Esas son como las preguntas que hace Saturno con un Marte retrogradando, sobre todo a cosas que hemos pensado. Em, entonces sí, es un buen tránsito, es un tránsito donde también Saturno para a Marte, es decir, digamos como que sí, como que lo controla un poco, es como porque Marte es controlado, pues es terrible. Entonces, y Saturno es una figura paternal, entonces es como esa autoridad que llega a controlar, digamos,
algo que de pronto está desbocado en uno mismo o en un área de la vida de uno. Entonces, esto es como muy a grandes rasgos este tránsito. Sería muy interesante verlo para cada uno de los signos ascendentes. Mm, De pronto, nunca esté bien, pero no lo sé. Entonces, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que esta descripción de estos tránsitos con aspectos más optimistas y fluidos y positivos les hayan ayudado y les ayuden para de pronto enfocarse en otros aspectos de la astrología y para que vean que la astrología no solamente es eclipses terribles y cuadraturas. Entonces, si les gustó, por favor, denle un like a mi video o suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho donde quiera que estén en el mundo. Chao.